Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Carolina Posada. Carolina es socia de la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder en Colombia, rankeada, ¿no es cierto?, por la revista Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes de Colombia. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Bien? Muy bien, afortunadamente, sí, señor. Muchas gracias. Y muchas Gracias por... gracias por la generosidad en la presentación, además. No, gracias a vos por sumarte a este encuentro. Carolina integra, ¿no es cierto?, el equipo de resolución de disputas y arbitraje. Y el tema que vamos a hablar con Carolina es muy interesante. Yo creo que va a ser trending topic esta charla contigo, porque tiene que ver con cláusulas inútiles en los contratos, ¿no? Entonces, antes de comenzar con las preguntas, Carolina, quería quizás poner un poco de contexto a esto que vamos a conversar. Con una duda o una pregunta que te hago previa, que es, ¿cuánto de las cláusulas inútiles ha influido nosotros como latinoamericanos, que hemos tenido mucha influencia del common law en los últimos años por las operaciones de inversión extranjera, etcétera, donde de alguna manera en las firmas como las nuestras, que son grandes firmas con mucho cliente internacional, donde hemos intentado en algún punto acomodar nuestra cultura a la cultura, ¿no es cierto?, de ellos y acomodando nuestros contratos un poco al modo contractual del common law. ¿Cuánto crees vos que ha influido en esta nueva forma de redactar contratos que hemos adquirido los abogados latinoamericanos y que de pronto a veces metemos cláusulas que no tienen nada que ver con lo que es nuestro sistema codificado? ¿Cómo lo ves vos eso? Esa impresión que yo tengo. Yo te diría que esto es producto de lo que tú planteas. O sea, si tú me dices en un porcentaje, yo te diría 90%. Es exagerado y creo que la razón tú has dado en el punto es que nosotros tomamos los contratos de fuera y generalmente todo lo de fuera nos parece mejor y nos parece más sofisticado y más elegante y entonces eh, todos los abogados queremos siempre de alguna manera mostrar lo buenos que somos, lo sofisticados que somos y entonces tomamos una cantidad de cosas que la verdad no hacen mucho sentido con lo que somos nosotros y con la regulación que tenemos. Entonces creo que en su gran mayoría es un tema de traer, de importar Bien, por las razones equivocadas una cantidad de modelos que no empatan con lo que somos nosotros. bien. Bueno, veo que todos estamos coincidiendo y estamos alineados. Yo peino, verás algunas canas que no disimulo. Las Este, mías están, lo que pasa es que están disimuladas. Con lo cual, yo he sido testigo de ese cambio, ¿no? Yo arranqué mi profesión en la década del 90 en Argentina, con mucha inversión extranjera, con muchos inversores del exterior, y he sido testigo de ese cambio, de esa mutación de una forma de escribir a otra forma, y esto que vos mencionás, ¿no? Cuando uno veía los contratos redactados que venían de Estados Unidos, y uno quedaba como fascinado con esos contratos, ¿no? Que eran así de 250 hojas, y vos decís, bueno, pero ¿por qué si nosotros podemos hacer lo mismo con un contrato de 5 hojas le hicimos lo mismo? Pero no, había que hacerlo de 200 hojas, ¿no? Entonces, dicho esto, acá la pregunta que te quiero hacer es, de acuerdo con tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las cláusulas más inútiles que vos has detectado en estos años de experiencia? Pues te voy a contestar y antes voy a referirme un poquito a lo que tú acabas de decir. Yo tengo una experiencia laboral de una firma muy chica y luego esta firma grande donde trabajo 10 años en una firma donde éramos 3 abogados, esta donde somos 160. Y este cambio al que tú te refieres, yo lo vi de la firma pequeña a la firma grande, Claro. porque era una firma absolutamente local donde hacíamos el trabajo que tú dices de las 5 páginas y cuando llego a esta firma empiezo a ver los contratos de 200 páginas. Entonces, eh, yo también he sido como testigo de eso y te digo que el primer choque que tuve cuando entré, yo hago litigios, no hago contratos. Si hiciera contratos nadie me los firmaría porque pues probablemente pensarían que quedaron mal hechos y seguro. La primera, y voy a empezar como en orden, las definiciones. Ujú. La cláusula de definiciones y tú me dices cuáles son las más inútiles y
tal vez hay una que es inexistente, no inútil, y es la cláusula de las partes. Yo no sé si tú te has dado cuenta que en muchos contratos hay una carátula que dice entre este y arranca el contrato, pero nunca dice quiénes son las partes, sino que empieza con las definiciones. Entonces, una por inexistente que es la cláusula de partes, que a veces uno dice, pero ¿quiénes firmaron este contrato? Y luego 25 páginas de definiciones en las que lo que más me llama la atención es que no se define nada. Tú, tú tienes un glosario de términos en los que dentro de las definiciones más absurdas que yo he visto definen día es los días de la semana. Fantástico, no habría pensado que pueda ser otra cosa, porque ni siquiera es día hábil, que tú entenderías que quieres significar cuáles son los días hábiles en determinado país, en determinado sitio, si los sábados son o no laborables, eso tendría algún sentido, pero día, hora es cualquier hora del día, ¿ok? Precio es aquel regulado en la cláusula 3.2 del contrato, entonces no sabes cuál es el precio. Efecto material adverso, me encanta. Efecto material adverso es todo efecto material adverso que afecte la compañía. Pues me sacas de una duda, por supuesto, pero ¿qué es efecto? ¿Qué es material? ¿Qué es adverso? Entonces creo que Claro, tal es cual. algo que se ha importado, que nosotros por lo menos pues en los países como el tuyo, el mío, en los países de tradición civilista, tenemos unas reglas de interpretación muy claras y el Código Civil colombiano expresamente dice que las palabras tendrán el sentido natural y obvio, a menos que se les dé uno distinto. Entonces, pues si las palabras tienen el sentido natural y obvio, ¿para qué incluye una cantidad de referencias cruzadas que lo que hacen es que te mandan a la cláusula 7 y entonces en la cláusula 7 te dice que tienes que ir a la cláusula cuarta y en la cláusula cuarta te dice que tienes que ir a la cláusula décima y finalmente nunca definiste nada? Entonces, para Bueno, mí, esa, lo interesante de esto que apuntás, que es exactamente como lo estás diciendo, porque es muy cierto. Muchas veces estas definiciones terminan complejizando la interpretación del contrato. Porque la regla que vos acabas de decir del Código de Colombia es exactamente igual al código que tenemos en Argentina, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar definiciones, es justamente para eventualmente definir algo distinto a los usos y costumbres, ¿no? Para decir, bueno, utilicemos la definición para decir algo diferente. Ahora, si vamos a decir lo mismo, ¿para qué lo ponemos, no? ¿Estás de acuerdo? sí, totalmente de acuerdo y acabo de recordar una que me llama mucho la atención y nos ha generado particularmente en litigios mucho problema y es la definición de pérdida. Porque pérdida en Colombia la definimos siempre como pérdida es toda pérdida, pero además decimos pérdida es toda pérdida, daño, gasto, y en ese afán como de mostrar todo lo que sabemos, se ha incluido demanda, reclamación, multa, impuesto, y entonces tú dices, ok, multa sí, impuesto sí, pérdida sí, gasto, daño, erogación, pero cuando tú dices que pérdida es una demanda o una reclamación, tú dices el comprador indemnizará por toda pérdida y entonces vas a la definición de pérdida y entonces lees el comprador indemnizará por toda reclamación y uno dice, ¿y qué le indemnizo? O sea, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la pérdida? ¿Cuál es la erogación? Y te complica terriblemente un pleito, un litigio, porque tú dices, ¿y cómo interpreto que usted se obligó a indemnizarme una reclamación, una carta? ¿Y eso, eso cuánto vale? Es supremamente complejo y muchas veces quienes están negociando los contratos no piensan en lo que eso impacta en un litigio. Y ahí es donde nosotros, los abogados hartos que litigamos, decimos, pero ¿quién escribió esto? No, pues un Claro. colega. Entonces es un poco difícil porque la perspectiva de nosotros es absolutamente distinta. Los abogados que negocian los contratos quieren ser lo más comprensivos posibles, los litigantes queremos ser lo más simples posibles. Bueno, para aquellos que están escuchando esta entrevista con Carolina, cuando redactemos contratos, justamente tenemos que tener presente eso, ¿no? De que pensemos que cuando un contrato va a tribunales o a un arbitraje, va a tener que ser interpretado por un tercero.
¿no? Que no formó parte de la transacción y que va a tener que interpretarlo probablemente muchos años después de celebrado el contrato. Por lo tanto, cuanto más claros seamos, mucho mejor para el intérprete, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero... Totalmente, Ujú. absolutamente. Este, entonces, vos sabés que ahora hablando un poco del common law, ¿no? La teoría de los contratos completos e incompletos, ¿no? Que dicen que los contratos completos tienen un alto costo de entrada porque hay que negociar un contrato lo más completo posible y donde supuestamente tendría un bajo costo de salida porque el contrato es tan completo y claro que no habría casi costos de salida, por decir, un costo de salida judicial o arbitral, ¿no? Y que los contratos incompletos, que son aquellos que tienen un bajo costo de entrada porque me ahorro, ¿no es cierto?, tiempos en la negociación y hago un contrato simple de dos carillas, tendría un alto costo de salida porque justamente habría costos judiciales. Bueno, en estos términos, parece ser como que el consejo sería, hagamos un contrato completo, pero claro, ¿no? Con las dos C, completo y claro. ¿Qué opinas? Es que completo no necesariamente quiere decir largo. Completo es regule lo que tiene que regular y hágalo de una manera que lo entienda el que lo va a leer, no necesariamente el abogado, sino cualquiera, porque lo que tú dices es cierto y es, usted no sabe cuáles son los antecedentes o el bagaje que tiene la persona que se lo va a interpretar. Y Ujú. entonces, pues nosotros también tenemos unas reglas de interpretación muy claras y todos los países, pues digamos, de tradición civilista lo tenemos, pero de todas maneras siempre está pues el subjetivo de quien está interpretando. Totalmente. Entonces, eh, eso es un tiro al aire. Tú no deberías nunca dejarle al intérprete interpretar lo que las partes quisieron hacer. Eso debería quedar plasmado en el contrato. Bien, bien. Entonces, acá estamos hablando de cláusulas inútiles, pero podemos llegar a una situación peor todavía, que son las cláusulas peligrosas, ¿no? Que parecería como si es un rango superior a inútiles, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenés para compartirnos de cláusulas peligrosas? Cláusulas peligrosas, por ejemplo, las cláusulas limitativas de responsabilidad. Me parece que una cláusula limitativa de responsabilidad mal escrita puede ser muy peligrosa. Las cláusulas de resolución de conflictos mm, Ujú. escalonadas y digamos, en el caso colombiano particularmente, nosotros tenemos un mecanismo de solución de conflictos que es como ajeno al resto del mundo, que es la amigable composición, que el mundo no termina de entender, nosotros tampoco, y es peligroso ese escalonamiento, y si quieres, si nos da tiempo, luego podemos como ahondar más en eso. Las cláusulas suficientemente descriptivas como para que en una interpretación parezca que lo que no quedó comprendido quedó excluido. Cuando tú tratas con tanto detalle un tema o das tantos sinónimos que de pronto el intérprete puede terminar entendiendo que el sinónimo que no usaste no es porque se te olvidó, sino porque no lo dejaste comprendido en la cláusula. Las cláusulas que son tan recargadas para una parte que se vuelven abusivas, que se Mm, vuelven leoninas, que por más de que la buena intención tuya fue tratar de favorecer a tu cliente, trataste de favorecerlo tanto que le hiciste un daño porque dejaste esa cláusula con un riesgo de nulidad o sin efecto. Digamos que hay muchas, pero la peligrosidad en general es la falta de claridad, el tema de lo que tú planteabas del el alto costo de entrada y de salida. En Colombia pasa mucho que eso dejémoslo así, el día del pleito miramos cómo, o sea, eso, que tú anticipadamente ya sabes cuál es el problema que tiene la cláusula y sin embargo lo dejas así por si acaso el día del pleito lo logras manejar. Y esta tal vez no sea una cláusula peligrosa, sino una práctica peligrosa, y es el tema de mover las cláusulas a último momento. Es que cuando están negociando el contrato y deciden subir un pedazo y cambiar una referencia y no volver a leer todo el contrato de corrido, porque quedan una serie de inconsistencias que tú no sabes qué pasó y después cuando reconstruyes dices, no, la verdad lo que queríamos era que eso sí fuera
una declaración, una garantía, pero lo movimos a última hora y no supimos, o sí queríamos excluir la obligación y la excluimos aquí, pero en las definiciones, por ejemplo, no la excluimos y quedó arriba, pero no quedó como una obligación o como una exención. Entonces, la práctica de ajustar de último momento un contrato me parece supremamente peligroso. Bien. Tengo una pregunta de acuerdo con la experiencia recogida, ¿no? ¿A los clientes les interesan los contratos claros o quizás muchas veces les convienen los contratos no tan claros, ¿no? Y también hablo de los abogados, ¿no? Porque capaz no le tiremos todas las tintas a los clientes, quizás la estrategia sea, ¿no? Y eso que tú Como, dices es muy ajustado a la realidad. Muchas veces tenemos contratos que no son claros por impericia nuestra, de quienes los hacemos. Muchas veces es absolutamente intencional, es hecho así para que el día de mañana haya un problema y ese día miramos. Entonces, ese es otro, digamos que de pronto excede un poco el ámbito de esta conversación, pero los abogados tenemos una mala costumbre y es que siempre creemos que nuestras contrapartes hicieron mal su trabajo. Y entonces es que ese contrato le quedó mal hecho, es que esa ah, demanda le quedó mal hecha. Y muchas veces, tal vez la mayoría, no les quedaron mal hechos en el sentido de que no se dieron cuenta, sino que es una estrategia que tú no estás viendo. Y ese es digamos que uno de los mayores problemas que tenemos los abogados, creo, en nuestro ego, y es que antes de entender que el problema es nuestro, que no estamos viendo, le atribuimos el defecto al otro que está haciendo algo mal. Y de pronto el otro lo que está haciendo es una gran jugada de estrategia que tú no estás viendo. totalmente. Bien, bien. Un poco para ir cerrando esta tan interesante charla, Carolina, vos recién mencionabas algo que me llamó la atención y aprovechando que vos sos de la práctica de arbitraje y resolución de conflictos, recién mencionaste esto de amigable composición, ¿puede ser? ¿No? Sí, así Como, es, amigable como, composición. como mecanismo de resolución de conflicto, lo que sería como arbitraje de equidad. Y que algo mencionaste como que, digamos, ¿no lo recomendabas? ¿Puede ser? Más que no nos recomendaba, la amigable composición en estricto sentido no se parece, o sea, está en equidad y digamos que por defecto es una decisión en equidad, salvo que las partes pacten lo contrario, pero no es una especie de arbitraje. En Colombia el arbitraje tiene una naturaleza mixta, jurisdiccional y contractual. La amigable composición es una figura 100% contractual, eh, muy similar a la transacción. Y sus efectos son efectos de transacción, pero en la práctica la manera más fácil de explicarlo es tú y yo tenemos un problema y ambos le damos poder, mandato a un tercero para que en nombre de los dos decida cómo va a solucionar el problema. Y lo soluciona. Y eso tiene efectos de cosa juzgada material en última instancia por vía de transacción, pero no tiene ningún control judicial. Mm. Pero tendría un arbitraje, no tiene recurso de anulación, no tiene, pues en los países que hay amparo, como en Colombia no hay amparo. Entonces, digamos que no tanto es que no lo recomiende porque es un mecanismo expedito, Ujú. pero el problema que ocurre muchas veces es que cuando escalonan los abogados te dicen, primero vamos a ir a arreglo directo entre las partes. Si no hay arreglo, vamos a ir a amigable composición. Y si no nos gusta la decisión de la amigable composición, vamos a un arbitraje. Y ese paso tú no lo puedes dar, porque cuando llegaste a la amigable composición, cerraste. Claro, claro. Entonces, en Colombia se le ha asimilado en algunos casos a los dispute boards, pero no es en estricto sentido Ok. un dispute, es como te digo, una figura que tiene una regulación muy particular, pero que cierra definitivamente y la única Claro. razón por la que tú podrías demandar esa decisión es por lo mismo que podrías demandar una transacción, es decir, por vicios en el consentimiento, por vicios de formación del contrato, nulidad, por error, fuerza, dolo, por objeto ilícito, causa ilícita. Entonces, pues es un procedimiento que está hecho para determinadas cosas, no, Bien, no para un contrato de obra de una refinería, pues tú no quisieras someter esa claro. controversia, pero lo que sí sería muy importante es que después de eso no lo puedes escalonar, No, no no, lo tal puedes cual, eliminar por nada. tal cual. Sí, sí.
por lo menos en lo que me toca a mí, que es el caso de Argentina, por supuesto, el laudo de equidad es inapelable, salvo nulidad, ¿no es cierto? Que es un poco lo que vos recién me estabas mencionando. Con lo cual, funciona como bien vos lo estás señalando. Entonces, para cerrar, Carolina, ¿algún tipo de consejo para aquellos jóvenes profesionales que están redactando mal contratos? Pues digamos que mi consejo sería, primero hay que saber qué es el contrato que está haciendo, o sea, usted tiene que saber cuál es el contrato. Revise de lo que usted está haciendo, qué está ya escrito por alguien que lo escribió mejor que usted, que en nuestro caso es el Código Civil y el Código de Comercio, que tenemos unos códigos bastante buenos y entonces no repita lo que ya trae la ley. Hay una cláusula que no te mencioné como cláusula inútil, pero que es muy inútil y es la cláusula que llaman en los norteamericanos cláusula de separabilidad. Si una parte de este contrato es declarada nula, solo será esa parte, salvo que se entienda que es la causa. Todo eso ya está en el Código Civil y en el Código de Comercio. Claro, No escriba, no repita, no haga pesados los documentos con temas que ya están regulados y solo regule lo que va a modificar. exactamente. Digamos que un consejo que le daría a los abogados que redactan contratos es la ley aplicable a un contrato es fundamental al momento en el que se va a interpretar el contrato. Y la ley que se le aplica a un contrato no solo es el código, sino lo que las fuentes del derecho sean en la ley aplicable que se está pactando. En el caso colombiano, pues la ley no es solo la ley escrita. Entonces, entienda, comprenda cuál es la ley aplicable y no pacte cosas que de pronto van a ser interpretadas en contra de sus intereses a la luz de esa ley que usted está escogiendo, que muchas veces no manejamos y que nos gusta mucho hacer contratos que van a ser resueltos en cortes a la luz de la ley de Nueva York, hechos por abogados que no somos expertos en la ley de Nueva York, o simplemente pongo ese ejemplo porque es la más usual en operaciones de Money, por ejemplo, pero yo no podría seriamente, juiciosamente, responsablemente, por más de que tu código sea muy parecido al mío, redactar un contrato al que le va a aplicar la ley argentina sin consultar por lo menos a un Totalmente, abogado experto en ley argentina. totalmente. Bueno, para cerrar, evitemos el cut and paste, ¿no es cierto?, como abogados, y sepamos siempre que el cliente no nos paga para que repitamos lo que dice el código, sino justamente para que nosotros, de alguna manera, en el contrato, regulemos aquello que el código no dijo, ¿no? Pero para repetir lo que dice el código, no sirve. Hemos conversado con Carolina Posada, socia de la firma Pose Herrera Ruiz Colombia. Carolina, gracias por tu tiempo, un placer hablar contigo y quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Muchísimas gracias a ti por la invitación y me encantaría repetir conversación contigo las veces que tú me invites. Muchas gracias.